No llevo una vida muy emocionante, pero cada vez que la gente me pide una historia de miedo, esta es la que cuento. Tenía 15 años en ese entonces, a punto de empezar mi segundo año de preparatoria. Crecí en un típico pueblo de playa, lleno de turistas durante el verano, pero un pueblo fantasma tan pronto como la temporada terminaba. Los bares y restaurantes cerraban y solo quedábamos los locales, el cielo y el océano. Si nunca has estado en la costa durante la temporada baja, te lo recomiendo encarecidamente. Es una de las sensaciones más extrañas y a la vez más tranquilizantes que puedes tener en esta vida. Por muy cliché que suene, nuestra casa está en una calle llamada Surf Avenue y está a solo una cuadra de la playa. Curiosamente, sé surfear. Sinceramente, sería bastante patético si viviera en una calle llamada Surf Avenue sin siquiera saber cómo hacerlo. Había vivido allí toda mi infancia, así que el malecón y la arena siempre habían sido parte de mi rutina, casi parte de mi personalidad, para ser honesto. Ya no vivo en esa casa específica, pero la propiedad ha permanecido en la familia, así que todavía se siente como una parte de mí. En ese momento, estaba en el equipo de cross country de mi preparatoria y estaba un poco obsesionado con mantenerme en forma, incluso durante la temporada baja. Los veranos se ponen increíblemente calurosos en la costa, así que usualmente corría muy temprano en la mañana o tarde en la noche. Momentos en los que no me derretiría por el calor o tendría que ser ese imbécil que se abre paso entre las multitudes. Esa noche, decidí salir a correr tarde. Me había quedado despierto hasta bastante tarde con unos amigos la noche anterior y dormí hasta tarde esa mañana, así que no tenía muchas opciones. Nunca llevaba mi teléfono conmigo cuando corría. Siempre era molesto no tener música, pero incluso ese poquito de peso extra era suficiente para desconcentrarme. No sé si todavía los fabrican, pero tenía este pequeño y destartalado reloj Garmin que usaba para registrar la distancia y el ritmo. Aparte de eso, lo único que llevaba eran las llaves de mi casa. Por decirlo suavemente, mis padres eran increíblemente estrictos con mantener la casa cerrada con llave, así que, por molesto que fuera, realmente no tenía más opción que meter las llaves de mi casa en el bolsillo de mis shorts cada vez que salía a correr. Incluso si estaban en casa, era una de esas reglas no negociables. Todavía no entiendo muy bien por qué mis padres estaban tan preocupados por eso, especialmente porque la mayoría de los pueblos de playa privados suelen ser súper seguros, pero eso es harina de otro costal. Decidí quedarme en el malecón esa noche. La superficie era lo suficientemente blanda como para ser suave con mis piernas, pero no tan brutal como correr en la arena. A veces trotaba en la playa como un desafío, pero eso no iba a pasar después del día que había tenido. Solo quería una carrera larga, agradable y fácil, con mínimos cambios de elevación o terreno. El malecón me daría justo eso. Empecé a desconectarme después de unas cuantas millas, disfrutando de esa eufórica sensación del corredor. Siempre le digo a la gente, incluso hoy, si puedes romper esa primera barrera mental, que ocurre después de unas 3 millas más o menos, el resto de la carrera es fácil y casi agradable. Como sea, estaba escuchando el golpeteo de mis zapatillas contra la madera mientras intentaba concentrarme simultáneamente en los sonidos lejanos del océano. Estaba en ese ritmo perfecto en el que olvidas que siquiera estás corriendo, pero entonces lo oí, un tintineo débil. Me detuve y revisé mi bolsillo. Vacío. Se me revolvió el estómago. Eran mis llaves. Me agaché, mirando a través de las rendijas del malecón, pero fue inútil. Estaba completamente oscuro ahí debajo y no había forma de que pudiera recuperarlas desde donde estaba. Empecé a maldecir, literalmente gritando en voz alta. Sé que suena un poco tonto, pero la adrenalina todavía corría por mis venas por el ejercicio y estaba furioso de que este desvío hubiera arruinado mi carrera. Sabía que mis padres me habrían matado si volvía sin esas llaves, así que, sin pensarlo mucho,
salté del costado y bajé a la arena. También era en parte una cuestión de orgullo. No iba a simplemente alejarme de una de mis pertenencias personales. ¿Quién hace eso? El olor debajo del malecón me golpeó al instante. Era como algas podridas mezcladas con cerveza rancia. Honestamente, esa es la mejor manera de describirlo. Imagina llenar literalmente una bañera con algas y cerveza. Estaba húmedo y pesado, y con cada paso que daba, levantaba arena y basura. Como dije antes, no tenía mi teléfono conmigo, así que la luz de fondo de mi reloj era lo único que me guiaba, y no ayudaba mucho. Me agaché hasta el lugar donde creía que se habían caído mis llaves. No estaban a la vista, solo más montones de arena y restos de basura. Lo repetiré, era asqueroso, pero necesitaba esas llaves. Pensé en dejarlas, pero decidí que ya había llegado hasta aquí y dar marcha atrás ahora significaría que me había cubierto de basura y mal olor para nada. Intenté remover un poco la arena, pensando que tal vez se habían caído debajo de la superficie, pero después de unos minutos, la frustración comenzó a invadirme. ¿Realmente había calculado tan mal el lugar? Llegué a la conclusión de que esa era la explicación más racional, que de alguna manera había juzgado mal donde habían caído. Volví a subir al malecón, me paré donde había dejado de correr y pensé en cómo podría estar seguro del lugar de abajo. Fue entonces cuando se me ocurrió la genial idea de usar el cordón de mi zapato como marcador. Me arrodillé, lo desaté y lo deslicé entre las tablas, dejándolo colgar. De esa manera, podría arrastrarme de nuevo bajo el malecón y localizarlo fácilmente desde abajo. Mientras me levantaba, algo tiró del cordón y desapareció instantáneamente en la grieta. No fue una brisa, no fui yo moviéndome de forma extraña, fue algo desde abajo. No podía creer lo que veía. Estaba literalmente en shock. Alguien lo había jalado. Di un paso atrás y me quedé mirando el lugar donde mi cordón acababa de estar. Había alguien debajo del malecón. Instantáneamente até cabos. Quienquiera que estuviera allí abajo, probablemente también tenía mis llaves. Mi primer instinto fue correr a casa y resolverlo más tarde, pero la idea de que alguien tuviera las llaves de mi casa, sabiendo dónde vivía, me hizo hervir la sangre. La dirección de nuestra casa estaba grabada en ellas, así que no podía simplemente dejar a un extraño con ese tipo de acceso. Todavía no sé por qué lo hice, llámalo estúpida confianza adolescente, pero respiré hondo, salté de nuevo a la arena y me metí debajo otra vez. Se sintió diferente la segunda vez. El aire se sentía más pesado y me estaba preparando para algún tipo de pelea. En un momento, escuché un ligero movimiento de arrastre en algún lugar delante de mí. Mi pecho se apretó. Dirigí la luz de mi reloj hacia el sonido, pero no vi nada, solo más arena y vigas. Seguí avanzando y escuché el arrastre de nuevo, esta vez desde una dirección diferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el ruido no provenía de un solo lugar. Había varias personas allí debajo. Eso fue suficiente para mí. El sentido común me golpeó en la cara como un tren de carga. ¿Qué diablos podría haber esperado que pasara? ¿Iba a pelear con un drogadicto que vivía bajo el malecón? Eso era un suicidio. Me di la vuelta para salir de allí, tratando de no entrar en pánico, pero antes de que pudiera salir por completo, algo frío se aferró a mi tobillo. Era una mano. Grité de dolor mientras las uñas se clavaban en mi piel. No pensé, simplemente pateé tan fuerte como pude. Mi pie conectó con algo y quienquiera que me sujetaba el tobillo me soltó. Me escabullí, mis piernas y brazos raspando contra la arena y la madera mientras me empujaba hacia el aire libre. No dejé de correr. Corrí directamente de regreso a mi casa. Cuando llegué a la puerta principal, la golpeé hasta que mi papá abrió. Decir que estaba furioso sería quedarse muy corto. Estaba lívido. Me sorprendió que no se pusiera físico conmigo. Antes de que pudiera estallar por completo, le expliqué todo, las llaves, el cordón, la gente debajo del malecón. El alboroto despertó a mi mamá, quien al principio estaba furiosa, pero cuando vio las marcas en mi tobillo, su expresión cambió a algo más cercano al miedo. Mi papá no perdió el tiempo. Llamó a la policía y, a la mañana siguiente, vino un cerrajero y cambió todas las cerraduras de la casa. Por un par de días, las cosas se sintieron normales de nuevo. Pensé que ese era el final,
solo una noche extraña y retorcida que trataría de olvidar. Pero luego, unas mañanas después, me desperté con fuertes golpes en la puerta principal. Era temprano, demasiado temprano para visitas. Me quedé sentado en la cama un rato, esperando que mis padres se ocuparan, pero como ninguno de los dos lo hizo, decidí hacerlo yo mismo. Así que me puse una sudadera y bajé las escaleras. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Confundido, abrí la puerta, mirando a mi alrededor. No había nadie a la vista. Eché un vistazo a la calle, ni coches, ni gente. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, noté algo por el rabillo del ojo. En el felpudo había un cordón de zapato. Mi cordón, el de esa noche. Cerré la puerta de golpe sin pensarlo 2 veces. Instalamos un sistema de seguridad esa misma tarde. Durante las semanas siguientes, mi familia vivió en constante miedo, pero nunca más pasó nada. Cuando pienso en esta experiencia, todavía no puedo racionalizar los eventos que tuvieron lugar. Aunque ya no vivo en esa casa, todavía me da un poco de miedo que algún extraño sepa dónde está nuestra casa de playa. Lo que pasa al vivir en un pueblo de playa durante la temporada baja es que se siente desierto. Los turistas se han ido hace mucho, la mayoría de los escaparates están tapiados y el malecón, el corazón del pueblo en verano, no es más que un esqueleto vacío de sí mismo. Pero me gusta, es pacífico. Por eso, durante mucho tiempo, salgo a correr tarde en la noche por el malecón en temporada baja, cuando no hay nadie. Era mi desintoxicación de la vida y todo el estrés que conlleva. A veces solo necesitas estar lejos de la gente. Había algo en el sonido de las olas y el golpeteo rítmico de mis zapatillas contra las tablas de madera que me calmaba. Me hacía sentir como si tuviera el mundo entero para mí. Esta noche no fue diferente. El aire era fresco, con ese aroma a sal y madera húmeda. Las únicas luces provenían de alguna farola ocasional que zumbaba débilmente, proyectando sombras largas y solitarias. Llevaba quizás una milla cuando tuve esa sensación, esa en la que simplemente sabes que no estás solo. Miré por encima del hombro. Un hombre estaba de pie en la distancia, sin caminar, sin moverse, simplemente parado allí en el malecón, mirándome. Tragué saliva y me di la vuelta, tratando de ignorarlo. Probablemente no era nada, quizás solo otro local dando un paseo. Pero, sinceramente, no importa que, esa sigue siendo una vista espeluznante. Seguí corriendo, pero unos minutos más tarde, la sensación de ser seguido u observado volvió aún más fuerte. Mi corazón latía más intensamente, no por el esfuerzo, sino por otra cosa. La curiosidad por darme la vuelta de nuevo se intensificó, así que me di la vuelta otra vez. Estaba más cerca, todavía sin moverse, todavía simplemente de pie, mirándome. Una profunda inquietud se instaló en mi estómago. Aceleré el paso, quitándome el único auricular que tenía puesto. Mis pies golpeaban contra la madera, mi respiración se aceleraba, pero a cada momento, escuchaba pasos detrás de mí, en sincronía con los míos. Me di la vuelta de nuevo. Estaba aún más cerca, pero seguía completamente quieto. Empecé a correr a toda velocidad, pero el otrora relajante malecón se sentía como una trampa sin fin, extendiéndose demasiado en ambas direcciones. Mi coche estaba al final, estacionado justo al lado de la entrada de la playa. Solo tenía que llegar allí. Corrí más fuerte que nunca, mis pulmones ardían, mis piernas gritaban, pero me negué a parar. Cada pocos segundos, giraba la cabeza lo suficiente para comprobar y, cada vez, él estaba un poco más cerca, todavía de pie y todavía observando. No entendía cómo era capaz de detenerse tan de repente cada vez que me daba la vuelta. Ya ni siquiera miraba hacia donde iba, solo me concentraba en escapar. La salida del malecón finalmente apareció a la vista y casi sollocé de alivio cuando vi mi coche. Busqué a tientas mis llaves, mi mano temblaba tanto que apenas podía presionar el botón de desbloqueo. Finalmente, las luces parpadearon y abrí la puerta de un tirón,
arrojándome dentro y cerrándola de golpe. Giré la llave en el encendido y saqué el coche del lugar. Cuando puse el coche en marcha para girar el volante a la izquierda y salir de allí, miré hacia adelante y el hombre estaba parado directamente frente a mi coche, justo donde mi coche acababa de estar. Pero lo miré tan brevemente que ni siquiera tuve tiempo de distinguir ningún rasgo. Todo lo que vi fue que tenía la capucha puesta, cubriendo una buena parte de su cara. Giré el volante bruscamente a la izquierda y casi derrapé al sacar mi coche de allí. Durante todo el camino a casa, no me importó si me pasaba un semáforo en rojo, si me desviaba o si casi derrapaba. Simplemente conduje. No miré hacia atrás. Cuando llegué a casa, cerré con llave cada puerta, cada ventana, cada posible entrada. No dormí esa noche y he tenido un par de pesadillas que hacen referencia a esa experiencia. En ambas aparecía ese hombre de alguna forma, observándome o persiguiéndome. Mi mente creó sus propias versiones de cómo se veía, supongo, ya que realmente no vi su cara. No eran imágenes bonitas. No he vuelto a correr en invierno por el malecón desde entonces. Esto sucedió el verano pasado. Tenía 22 años y pasaba un fin de semana en la costa con un grupo de amigos en el Airbnb más barato que pudimos encontrar. Era la última noche de nuestra estancia. Habíamos estado en la playa toda la noche con una fogata, simplemente pasando el rato, bebiendo y hablando. Nada loco. Al final, la mayoría de mis amigos estaban listos para irse a dormir, pero yo todavía no estaba cansado. Pensé que caminaría un poco para que se me pasara el efecto del alcohol y luego encontraría el camino al Airbnb. El malecón de noche tiene esta extraña tranquilidad. Todo está vacío. No había pasado mucho tiempo en la playa, así que todo era muy nuevo e interesante para mí. Después de deambular un rato, me di cuenta de que realmente tenía que hacer pis. No soy el tipo de persona que simplemente lo hace en público, algo por lo que mis amigos a menudo se burlan de mí, así que esto era un pequeño problema. Vi uno de esos baños públicos del malecón, viejo, destartalado y apenas iluminado. No era ideal, pero no tenía ganas de aguantarme hasta volver. Empujé la puerta y me arrepentí al instante. El lugar olía fatal, como una mezcla de lejía y lo que sea que estuviera tratando de tapar. Pensé que sería rápido, así que fui al cubículo más alejado. Fue entonces cuando oí la puerta chirriar al abrirse de nuevo. Hice una mueca, molesto porque ya no tendría privacidad. Escuché cómo sus pasos caminaban lentamente. Parecían estar dando vueltas por el baño, lo cual era un poco extraño. A veces pensaba que los pasos venían de múltiples direcciones, como si hubiera más de una persona, pero no estaba seguro. Finalmente, se detuvieron cerca de los lavabos. Simplemente se detuvieron, sin movimiento, sin toses, nada. El agua tampoco se abrió, así que no estaba muy seguro de lo que estaban haciendo. Terminé, listo para salir de allí, pero cuando fui a empujar la puerta del cubículo para abrirla, no se movió. Moví el pestillo, pero la puerta seguía atascada. Quería golpear la puerta del cubículo, así de enojado e incómodo estaba. Pero entonces los pasos comenzaron de nuevo. Estaban más cerca esta vez y tuve una sensación muy extraña en el pecho. Sentí como si alguien estuviera sujetando la puerta para que no se abriera. Intenté empujar la puerta con mi hombro, pero seguía sin ceder. La adrenalina comenzaba a subir y una parte de mi cerebro empezó a atar cabos. Decidí que no iba a quedarme sentado allí como un objetivo indefenso. Cargué contra la puerta con toda la fuerza que pude reunir y finalmente cedió, haciéndome tropezar al salir. Al salir disparado del cubículo, noté que la puerta del baño se cerraba, como si alguien acabara de salir. Escaneé el baño, que ahora estaba vacío. Esa persona que había estado caminando por allí aparentemente se había ido. Me lavé las manos apresuradamente y fui a salir de allí. Agarré la manija de la puerta, pero no se movía. La manija ni siquiera giraba, como si el baño hubiera sido cerrado con llave desde fuera. Me quedé helado. Mi mente iba a toda velocidad en ese momento. ¿Era esto una especie de broma? Pensé que tal vez era uno de mis amigos jugándome una mala pasada, pero eso no tenía mucho sentido. Todos se habían ido ya. Ni siquiera vieron a dónde había ido.
Además, esto no era realmente algo que ninguno de ellos haría. De cualquier manera, estaba bastante asustado en ese momento, así que simplemente apreté los dientes y empecé a golpear la puerta. Grité para que quienquiera que estuviera fuera la abriera, pero no obtuve respuesta. Justo en ese momento, escuché movimiento en uno de los cubículos detrás de mí. Giré la cabeza bruscamente y, aunque no podía ver nada, supe que había una persona en uno de esos cubículos. Eso significaba que había habido 2 personas allí todo el tiempo. No vi ningún pie debajo de ninguna de las puertas, así que debían estar parados en uno de los inodoros, lo cual era aún más preocupante. Pensé en llamar a la policía, pero primero necesitaba ponerme a salvo. Estaba en peligro. Noté una ventana mugrienta cerca del techo. No era grande, pero no tenía otra opción. Me subí al lavabo que estaba debajo, que literalmente pensé que se iba a romper bajo mi peso, y abrí la ventana a la fuerza. Cuando estaba a mitad de camino por la ventana, una de las puertas del cubículo se abrió de golpe detrás de mí y crucé la mirada con un hombre. Era muy velludo y tenía la piel más pálida que he visto en mi vida. Estaba vestido como un adolescente, pero este tipo debía tener como 50 años. No perdí ni un segundo más. Me abrí paso por el resto de la ventana y caí al malecón. Mi rodilla golpeó el suelo con fuerza, pero no me importó. Simplemente corrí. Cuando llegué a una distancia segura, llamé a la policía. Aparecieron bastante rápido. Era un pueblo de playa, después de todo, pero para cuando revisaron el baño, ese tipo ya se había ido. Esa parte del malecón estaba muerta, sin cámaras, sin tiendas abiertas tan tarde, así que no era como si hubiera cámaras que pudieran revisar. Les mostré a los oficiales donde había sucedido todo y uno de ellos señaló los arañazos en la manija de la puerta del baño, diciendo que parecía que alguien la había manipulado. Todos estuvimos de acuerdo en que quienquiera que fuera no quería que me fuera, lo cual no era lo más reconfortante. Los oficiales me dijeron que fui inteligente al escapar por la ventana y eso fue todo. Tuve que irme de la playa al día siguiente, así que nunca recibí ninguna actualización sobre la situación. Dudo que la policía siquiera investigara mucho. Bueno, me disculpo de antemano si me equivoco en algunos detalles de la historia, pero sucedió cuando era muy joven. No recuerdo exactamente cuántos años tenía cuando pasó, tal vez 8 o 9, pero sé que fue durante uno de esos veranos que mi familia pasaba en la casa de la playa de mis abuelos. Era como el centro de reunión familiar. Cada verano, un montón de nosotros, mis hermanos, primos, tías, tíos, nos amontonábamos durante fines de semana o semanas enteras. La casa no era súper lujosa ni nada, pero tenía como 1 millón de habitaciones y podía alojar a toda nuestra familia fácilmente. También estaba muy cerca de la playa, así que solía pasar días enteros jugando en la arena y explorando el vecindario en mi bicicleta. Cada verano que pasé allí fue increíble. Todavía se siente como un sueño febril prolongado, especialmente ahora que me estoy alejando cada vez más de esa dichosa infancia. Recuerdo que ese verano fue diferente, sin embargo. Se pronosticaba un gran huracán, uno que tenía a todos los pueblos de playa luchando por tomar precauciones con meses de antelación. No estoy seguro si otros pueblos de playa hicieron esto, pero el nuestro construyó estas enormes dunas de arena a lo largo de la costa como una barrera improvisada. No estoy seguro si llamarlas dunas es exactamente correcto. Eran enormes. Quiero decir, para un niño, parecían las murallas de un castillo. Apuesto a que la vista aérea de la costa durante ese tiempo se habría visto absolutamente demencial. Ese verano, mis hermanos y yo pasábamos horas escalando las dunas, rodando por el otro lado, fingiendo que estábamos escalando montañas o infiltrándonos en una fortaleza. Era extraño, sin embargo, como probablemente te puedas imaginar. Usualmente, cuando estás parado en el malecón mirando hacia la playa, puedes ver el océano extendiéndose frente a ti, pero esas dunas bloqueaban completamente la vista. Caminabas por el malecón y, en lugar de agua, solo había esta pared gigante de arena. La playa también cerraba después de cierta hora, como que los socorristas terminaban su turno y técnicamente no se permitía a la gente ir a la playa, pero eso nunca nos detuvo a los locales. El pueblo era seguro,
el tipo de lugar donde todos se conocían y dejar que los niños deambularan no se consideraba un gran problema, especialmente después de que las multitudes de turistas disminuían. Mientras prometiéramos no meternos en el océano, a nuestros padres no les importaba mucho. Y para ser honesto, yo era un pequeño alborotador en aquel entonces. Me gustaba traspasar los límites, especialmente cuando pensaba que podía salirme con la mía. Eso fue lo que me llevó a escaparme esa tarde. Todavía no estaba oscuro, el sol ni siquiera había comenzado a ponerse, pero no había pedido permiso para salir. Solo quería un poco de tiempo a solas. Creo que me había peleado con uno de mis hermanos, pero no lo recuerdo muy bien. La puerta corrediza de abajo, donde estaban todas las habitaciones de los niños, hacía fácil entrar y salir sin ser visto. Mis primos mayores prácticamente habían escrito el manual para entrar y salir a escondidas, generalmente por razones mucho más rebeldes que un paseo solitario por la playa, pero yo había aprendido de ellos. Aún hoy, todavía nos reímos de lo fácil que era meter y sacar gente de la casa sin alertar a los adultos. Como sea, tan silenciosamente como pude, salí, con los pies descalzos sin siquiera molestarme en ponerme zapatos. Me dirigí hacia el malecón, esperando encontrar a algunos locales, tal vez incluso a algunos niños de mi edad. Incluso después del horario de playa, generalmente había gente alrededor, cualquiera que tuviera o se estuviera quedando en una casa por allí. Me sorprendió un poco ver lo vacío que estaba. Fue un poco extraño. Estoy hablando de ni una sola alma afuera. Se sentía desierto, con toda honestidad. Caminé por el malecón un rato, medio esperando ver a alguien, pero nunca lo hice. Era literalmente como si toda la playa estuviera dormida esa noche o algo así. Estaba a punto de regresar cuando noté algo alarmante. Había un fino rastro de humo que se elevaba desde más allá de una de las dunas. Al principio, pensé que era solo niebla, pero miré más de cerca y confirmé que era humo, como el humo de un fuego. El humo en la playa no era tan inusual, aunque estaba realmente en contra de las reglas de la playa y era casi ilegal. A veces los turistas encendían fogatas, pero había algo en lo vacío que estaba todo esa noche que hacía que el humo se sintiera mal. Para mi mente, parecía un volcán, ya que el humo emanaba de la duna de arena. Busqué a un adulto, pero no había nadie, solo el malecón vacío extendiéndose en ambas direcciones. Debería haber vuelto a casa, pero la curiosidad pudo más que yo. Además, mis padres me habían enseñado a nunca darle la espalda a alguien que lo necesitara, y esta situación se sentía un poco así. Escalé la duna de arena, un poco lejos del humo. Para cuando llegué a la cima, estaba cubierto de arena. Miré hacia el otro lado y vi lo que esperaba ver, una fogata. Lo extraño es que estaba completamente aislada. No había nadie alrededor. No había sillas, ni hieleras, nada, solo un fuego ardiendo en medio de una playa vacía, como si quienquiera que la hubiera encendido la hubiera abandonado. No me pareció bien, incluso a esa edad sabía que dejar un fuego así era peligroso. Me deslicé por la duna y me acerqué. Me quedé allí por un segundo, solo mirándola. No sabía qué más hacer, así que simplemente empecé a echarle arena encima. Lo hice una y otra vez hasta que las llamas finalmente se sofocaron. No quería dejarlo todavía, tenía demasiada curiosidad. No se me ocurría ninguna razón por la que alguien encendería un fuego solo para abandonarlo, a menos que estuvieran tratando de cometer un crimen o algo así. Inspeccioné más el pozo del fuego e hice algunos descubrimientos espeluznantes. Primero, había ropa de niños pequeños, como la que yo usaría. Zapatos de niño, calcetines, telas medio quemadas. Me agaché, usando un palo para hurgar. Me di cuenta de que el fuego había sido principalmente de ropa, lo que me dio una sensación muy desagradable. Pero luego me di cuenta de que más se había estado quemando, fotos, o al menos lo que quedaba de ellas. La mayoría estaban carbonizadas más allá del reconocimiento, pero una había sobrevivido lo suficiente como para que pudiera distinguir una cara. Era un niño, probablemente de mi edad. Honestamente, se parecía un poco a mí, como si uno de mis padres me dijera que era un primo lejano o algo así, les creería. La foto me asustó mucho. Sentí ganas de correr y dejé caer el palo que tenía. Era solo un niño pequeño,
Obviamente no había pasado por nada tan aterrador antes, así que estaba realmente asustado, pero se puso mucho peor. Escuché una voz gritar, «Oye», desde algún lugar en la distancia. Levanté la vista y había un hombre que venía hacia mí desde más abajo en la playa. Era calvo, pero no podía ver mucho más de su cara desde tan lejos. También se tambaleaba cada pocos pasos, como si estuviera luchando por no tropezar con sus propios pies. Parecía que estaba borracho o algo peor. Gritó, «Oye, niño», y comenzó a moverse un poco más rápido hacia mí. No podía moverme. Estaba paralizado en el sitio, petrificado de miedo. Gritó, «No te vayas a ninguna parte», y eso fue lo que me hizo reaccionar. Mi pequeño cerebro finalmente alcanzó a mi cuerpo y comencé a correr hacia la pared de arena. La arena dificultaba correr, pero sentía que estaba en una situación de vida o muerte. Comencé a escalar la duna y podía oírlo gritar cosas obscenas detrás de mí. Se estaba acercando. Justo cuando llegué a la cima, sentí unas uñas arañándome el tobillo. Por algún milagro, nunca pudo agarrarme y me lancé por encima de la duna, cayendo hasta el fondo. Corrí hacia el malecón y corrí todo el camino a casa. Miré hacia atrás varias veces para asegurarme de que no me estaba siguiendo, lo cual no hacía, pero seguí corriendo como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué a casa, fui inmediatamente a mi habitación y comencé a llorar. Quería decírselo a mis padres, de verdad que sí, pero todo lo que podía pensar era en cómo me había escapado y en cuántos problemas me metería. Así que mantuve la boca cerrada. Mirando hacia atrás, sé que debería haber dicho algo. Debería haberle dicho a mis padres, al menos, pero no lo hice, y nunca resultó nada de eso. Hasta donde yo sé, no hubo informes de noticias, ni policía en la playa al día siguiente, ni informes de niños desaparecidos en la zona ni nada por el estilo. Todavía no sé qué pensar de esto, aunque sucedió hace mucho tiempo. No puedo evitar sentir que hay más en la historia. Creo que lo que más me aterroriza es lo inquietantemente similar que se veía a mí ese niño de las fotos. A veces desearía poder retroceder en el tiempo y decirle a mí yo más joven que simplemente confesara, pero eso es algo con lo que tendré que vivir.